Imagina entrar a tu oficina, emocionado por tu nuevo trabajo, solo para ser recibido con miradas sospechosas y comentarios susurrados. Intentas ignorarlo, pero día tras día, las indirectas sutiles y la exclusión te desgastan. No estás solo. Sara enfrentó esta realidad todos los días, hasta que un momento lo cambió todo. Observa su transformación de una víctima silenciada a una voz poderosa para el cambio en su lugar de trabajo. Esta no es solo otra historia sobre el racismo, es un plan para la esperanza y la acción. Los tacones de Sara hacían clic contra el piso pulido mientras entraba a la oficina. Su sonrisa se desvanecía al descender el silencio familiar. A los 28 años, era la gerente más joven en la historia de la empresa. Su MBA y sus ideas innovadoras le habían ganado una posición codiciada. Sin embargo, tras 3 meses, la emoción de su promoción había dado paso a una lucha diaria contra una corriente invisible de prejuicio. Mientras se acomodaba en su escritorio, Sara no podía evitar notar las sonrisas forzadas y las miradas esquivas de sus colegas. Las microagresiones eran sutiles pero persistentes, como cortes de papel que ardían de nuevo cada día. Cuando intervenía en las reuniones, sus ideas a menudo eran ignoradas, solo para ser elogiadas cuando las repetían sus colegas blancos. Las invitaciones a bebidas después del trabajo misteriosamente cesaron, y las conversaciones junto al enfriador de agua se detuvieron abruptamente cuando se acercaba. Un incidente particularmente frustrante ocurrió durante una sesión de lluvia de ideas del equipo. Sara propuso una estrategia de marketing que potencialmente podría aumentar su base de clientes en un 30%. En lugar de reconocer su idea, su supervisor, Mark, simplemente asintió y continuó. 20 minutos después, cuando Tom, un colega blanco, sugirió la misma estrategia, los ojos de Mark se iluminaron. Ahora eso sí es pensamiento innovador. Component placement, exclamó, dando una palmada en la espalda a Tom. Estas indignidades diarias pasaron factura. Sara comenzó a dudar de sus decisiones. Su confianza se erosionaba como la arena bajo las olas. Empezó a sentirse aislada, atrapada en una caja de cristal donde podía ver todo, pero no podía participar plenamente. El impacto psicológico de tal discriminación en el lugar de trabajo está bien documentado, con estudios que muestran tasas aumentadas de ansiedad, depresión e incluso problemas de salud física entre quienes la experimentan regularmente. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la frustración de Sara crecía. Oscilaba entre la ira y la duda personal, cuestionando si realmente pertenecía a este rol. El conflicto interno era agotador. ¿Debería hablar y arriesgarse a ser etiquetada como sobresensible o jugando la carta de la raza? ¿O debería permanecer en silencio y dejar que el resentimiento se acumulara? Después de un día particularmente difícil, donde escuchó a un colega comentar que probablemente la contrataron solo para cumplir una cuota, Sara tomó una decisión. Mantendría la cabeza baja y se enfocaría únicamente en su trabajo. Si podía superar a todos los demás, seguramente tendrían que reconocer su valor. Durante semanas, Sara llegaba temprano y salía tarde, entregándose a proyectos y presentaciones. Producía resultados excepcionales, pero la aguja de la aceptación apenas se movía. El aislamiento creció y el silencio en la oficina parecía resonar más con cada día que pasaba. Pero el destino tenía otros planes. En un martes aparentemente ordinario, ocurrió un incidente que obligaría a Sara a reconsiderar su enfoque. Mientras caminaba hacia la sala de descanso, escuchó una conversación que cambiaría todo. Poco sabía ella que este momento sería el catalizador que la transformaría de una sufridora silenciosa a una defensora poderosa del cambio. La mano de Sara flotaba sobre el pomo de la puerta de la sala de descanso cuando un nombre familiar llamó su atención. En ese instante, enfrentó una elección que tendría repercusiones en toda la empresa. Las voces dentro se hicieron más claras mientras ella dudaba, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. A través de la rendija de la puerta, Sara pudo ver a James, un colega negro del departamento de contabilidad, de pie cerca de la cafetera. Sus hombros estaban encorvados,
su incomodidad evidente mientras era acorralado por dos compañeros blancos, Mark y Tom. La voz de Mark llevaba un tono burlón mientras hablaba. «Vamos, James, ustedes siempre son tan sensibles. Solo fue una broma. ¿No pueden soportar un poco de picardía?» Tom se rió, añadiendo, «Sí, hombre. Relájate. Sabes que no lo hacemos con mala intención». Los ojos de James se desplazaron nerviosamente por la sala, buscando una salida. Su voz apenas era audible mientras murmuraba, «Agradecería que no hicieran ese tipo de comentarios». Sarah sintió un nudo formarse en su estómago. Ella había estado en la posición de James antes, sintiéndose acorralada e impotente. El recuerdo de sus propias experiencias volvió, junto con la vergüenza de haber permanecido en silencio. Pero ahora estaba en una encrucijada. ¿Debería intervenir y arriesgarse a convertirse en un objetivo ella misma? ¿O alejarse y preservar la frágil paz que había mantenido? Su mente corría a través de los posibles resultados. Hablar podría convertirla en una paria, etiquetada como una que causa problemas o es sobresensible. Incluso podría poner en peligro su posición tan bien ganada. Por otro lado, quedarse en silencio significaba ser cómplice del comportamiento que tanto despreciaba. El peso de su decisión la presionaba como una fuerza física. Sarah pensó en las innumerables veces que deseó que alguien hubiera defendido su posición. Recordó el aislamiento, la sensación de estar sola en una habitación llena de gente. En ese momento, se dio cuenta de que su silencio había sido una forma de autopreservación, pero también había sido una traición a sus valores. Respirando hondo, Sarah enderezó su espalda y abrió la puerta. La conversación dentro se detuvo abruptamente mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. Podía sentir la tensión en la sala, lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. «Mark, Tom», dijo Sarah, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «No pude evitar escuchar. Lo que le están diciendo a James no está bien. No es una broma y no es una picardía inofensiva. Es racista y debe detenerse». El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Mark se enrojeció de ira, mientras Tom apartaba la mirada, encontrando de repente el suelo fascinante. James permaneció congelado, una mezcla de alivio y miedo jugando en sus rasgos. Mark fue el primero en recuperarse, con una voz cargada de condescendencia. «Oh, vamos, Sarah, no seas tan dramática. Solo estábamos divirtiéndonos un poco. Estás haciendo un gran problema de nada». Sarah mantuvo su posición, fijando sus ojos en los de Mark. «No, no lo estoy. Este tipo de comportamiento crea un ambiente de trabajo hostil. Es poco profesional, es hiriente, y va contra la política de la empresa. Les estoy pidiendo a ambos que se detengan, y estoy dispuesta a llevar esto más lejos si es necesario». La tensión en la sala era palpable mientras Mark y Tom intercambiaban miradas. Finalmente, Tom murmuró una disculpa y salió rápidamente de la sala de descanso. Mark permaneció por un momento, con la mandíbula apretada, antes de salir furioso sin decir una palabra. Al cerrar la puerta detrás de ellos, Sarah se volvió hacia James. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. James asintió, con la voz temblorosa. «Gracias, Sarah. No sabía qué hacer». Sarah le dio una pequeña sonrisa. «Tenemos que cuidarnos unos a otros. Sin embargo, esto no ha terminado. Necesitamos abordar esto de manera sistemática». Mientras salían juntos de la sala de descanso, Sarah sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Había tomado una posición, pero sabía que esto era solo el comienzo. Las ondas de sus acciones pronto se convertirían en olas, y no tenía idea de a dónde las llevarían. En el mundo corporativo, no todos los héroes llevan capas. Algunos visten atuendo de negocios y cargan con el peso de sus convicciones. Pero, ¿qué sucede cuando el sistema que intentas cambiar se vuelve contra ti? Sarah estaba a punto de descubrirlo. El día después de la confrontación en la sala de descanso, Sarah llegó al trabajo y encontró una tensión inusual en el aire. Colegas que normalmente la saludaban con sonrisas amistosas, ahora apartaban la mirada o susurraban entre ellos al pasar. La atmósfera estaba cargada de acusaciones no dichas,
y Sara podía sentir el peso de las miradas de juicio sobre su espalda. Mientras se acomodaba en su rutina matutina, una notificación de correo electrónico apareció en la pantalla de su computadora. Su estómago se hundió al leer la línea de asunto. Reunión urgente con RRHH. 10 de la mañana. La mente de Sara corría, intentando prepararse para lo que vendría. Precisamente a las 10 de la mañana, Sara tocó la puerta del gerente de RRHH. Adentro, encontró no solo al gerente de RRHH, sino también a su supervisor directo, ambos con expresiones graves. La gerente de RRHH, una mujer de mediana edad llamada Karen, hizo un gesto para que Sara tomara asiento. Sara, hemos recibido algunos informes preocupantes sobre tu comportamiento de ayer, comenzó Karen con un tono frío y profesional. Varios empleados han manifestado que creaste un ambiente de trabajo hostil al acusar a tus colegas de racismo. El supervisor de Sara, John, se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido. Tomamos estas acusaciones muy en serio, Sara. Tus acciones han causado una disrupción significativa en la moral y productividad del equipo. Mientras Sara intentaba explicar la situación, fue recibida con asentimientos desdeñosos y sonrisas condescendientes. Quedó claro que ya habían tomado sus decisiones. La conversación se trataba menos de entender la verdad y más de control de daños. Entendemos que podrías haber tenido buenas intenciones, continuó Karen, pero hacer acusaciones tan serias sin la evidencia adecuada no es aceptable. Necesitamos mantener un ambiente de trabajo armonioso. Sara sintió un creciente sentido de frustración e incredulidad. Se dio cuenta de que a ojos de la gerencia, ella se había convertido en el problema en lugar de la solución. El mismo sistema que intentaba mejorar ahora trabajaba para silenciarla. Al concluir la reunión, John entregó el golpe final. Esperamos que entiendas la seriedad de esta situación, Sara. Por ahora, estamos emitiendo una advertencia formal. Cualquier incidente adicional como este podría resultar en consecuencias más severas. Caminando de regreso a su escritorio, la mente de Sara era un torbellino de emociones. Ira por la injusticia, decepción por la respuesta de su empresa y un miedo creciente por su futuro. Escuchó fragmentos de conversaciones mientras pasaba por grupos de compañeros de trabajo, captando frases como causante de problemas y jugando la carta de la raza. Pero al sentarse en su escritorio, algo dentro de Sara cambió. El miedo y la duda comenzaron a ceder ante una determinación firme. Esto ya no se trataba solo de un incidente, se trataba de un problema sistémico que necesitaba ser abordado. Con un propósito renovado, Sara abrió su navegador y comenzó a investigar las políticas de diversidad de su empresa. Se sumergió en los manuales de empleados, declaraciones de misión corporativa y compromisos públicos con la igualdad. Cuanto más leía, más se daba cuenta de la brecha entre lo que la empresa afirmaba defender y la realidad que experimentaba cada día. Esta lucha estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Sara sabía que tenía un largo camino por delante, pero estaba lista para enfrentar los desafíos que se presentaran. La empresa podría haber intentado silenciarla, pero solo habían logrado encender un fuego que no se apagaría fácilmente. La empresa había intentado extinguir el fuego de Sara, pero solo habían avivado las llamas. Ahora, mientras miraba a su alrededor en la oficina, se preguntaba, ¿quién más ardía silenciosamente con el deseo de cambio? Y más importante, ¿cómo podría convencerlos de salir de las sombras y entrar en la luz de la justicia? Sara sabía que no podía llevar esta lucha sola. El peso de desafiar toda una cultura corporativa era demasiado para una sola persona. Decidió comenzar con James, el colega al que había defendido en la sala de descanso. Una tarde lo alcanzó en el estacionamiento después del trabajo. James, quería hablar contigo después de lo que pasó, dijo Sara con voz baja. ¿Cómo te sientes? James miró nerviosamente alrededor antes de responder. Estoy bien, supongo. Gracias de nuevo por intervenir, pero estoy preocupado por lo que podría pasar después. Sara asintió, entendiendo su miedo.
Yo siento lo mismo. Por eso quería hablar contigo. Creo que necesitamos hacer algo al respecto, pero no podemos hacerlo solos. Durante las próximas semanas, Sara se acercó silenciosamente a otros colegas minoritarios. Habló con Amira del departamento de marketing, Carlos de TI y Lina de recursos humanos. Cada conversación reveló un patrón similar de experiencias: microagresiones, promociones ignoradas y una sensación generalizada de no pertenecer. Sin embargo, los esfuerzos de Sara por construir una coalición se encontraron con vacilación. Muchos de sus colegas, aunque comprensivos, temían represalias. Tenían familias que mantener, hipotecas que pagar, y no podían arriesgarse a perder sus trabajos. «Lo entiendo, Sara», dijo Amira durante una conversación en voz baja junto a la fotocopiadora. «Pero he trabajado tan duro para llegar donde estoy. No puedo poner eso en peligro». Sin desanimarse, Sara continuó sus esfuerzos por construir confianza y solidaridad. Compartió artículos sobre reformas exitosas en el lugar de trabajo y el poder de la acción colectiva. Recordó a sus colegas el compromiso declarado de la empresa con la diversidad y la inclusión, señalando la brecha entre palabras y acciones. A medida que los días se convirtieron en semanas, Sara notó un cambio. Más colegas se abrían a ella, compartiendo sus propias historias de discriminación. El miedo a hablar estaba siendo reemplazado lentamente por una creciente ira ante la injusticia que todos habían experimentado. Finalmente, Sara decidió que era hora de reunir a todos. Organizó una reunión secreta después del trabajo en una cafetería cercana. Mientras esperaba, se preguntaba si alguien se presentaría. Para su sorpresa y alivio, uno a uno, sus colegas llegaron. James, Amira, Carlos, Lina y varios otros con quienes había hablado en las últimas semanas. El grupo se reunió alrededor de una mesa grande, hablando en tonos bajos. «Gracias a todos por venir», comenzó Sara. «Sé que todos estamos asumiendo un riesgo al estar aquí, pero creo que juntos podemos lograr un cambio real en nuestro lugar de trabajo». Durante las siguientes 2 horas, compartieron historias, generaron ideas y discutieron estrategias potenciales. Al final de la reunión, un grupo central acordó apoyarse mutuamente y trabajar para abordar el racismo sistémico en su empresa. Al salir de la cafetería, había una nueva energía entre ellos. Habían encontrado fuerza en números y solidaridad en experiencias compartidas. Sara sintió una mezcla de emoción y aprensión. Habían dado el primer paso, pero el verdadero desafío estaba por delante. ¿Cómo convertirían esta conversación en acción? Mientras caminaba hacia su auto, Sara comenzó a formular un plan que sacudiría los cimientos mismos de su cultura corporativa. ¿Alguna vez has intentado mover una montaña? Exactamente eso estaban a punto de intentar Sara y sus colegas. Mientras se reunían para su próxima reunión clandestina, el aire crujía con una mezcla de determinación y miedo. Sabían que desafiar el statu quo podría costarles sus carreras, pero el precio de permanecer en silencio se había vuelto demasiado alto para soportar. Lo que no se daban cuenta era que sus acciones estaban a punto de poner en marcha una cadena de eventos que resonaría mucho más allá de las paredes de su oficina. Sara llegó temprano al pequeño centro comunitario que habían elegido para su reunión. Colocó las sillas en círculo, esperando fomentar un sentido de igualdad y apertura. A medida que sus colegas iban llegando, podía ver el peso de su carga compartida en sus ojos. James, Amira, Carlos y Lina se acomodaron en sus asientos, unidos por un puñado de otros que se habían unido recientemente a su causa. «Gracias a todos por venir», comenzó Sara, con voz firme a pesar de sus nervios. «Estamos aquí para desarrollar una estrategia para abordar el racismo sistémico en nuestra empresa. Sé que todos tenemos ideas diferentes, así que comencemos compartiendo nuestros pensamientos». La discusión que siguió fue intensa y, a veces, acalorada. Carlos abogó por un enfoque agresivo, sugiriendo que fueran directamente a los medios con sus historias. «Necesitamos hacer ruido», insistió. «Es la única manera en que nos escucharán». Lina, aprovechando su experiencia en recursos humanos, abogó por una estrategia más cautelosa. «Necesitamos trabajar dentro del sistema», contrarrestó.
Si vamos demasiado grande demasiado rápido, perderemos cualquier posibilidad de ser tomados en serio. Mientras el debate se intensificaba, Sarah notó a James sentado en silencio, con el ceño fruncido en concentración. James, dijo suavemente, ¿cuáles son tus pensamientos? James aclaró su garganta. Creo que necesitamos hacer ambas cosas, dijo. Necesitamos ser estratégicos, pero también necesitamos ser audaces. ¿Qué tal si recopilamos datos sobre la discriminación que hemos enfrentado y los presentamos a la gerencia con el entendimiento de que estamos preparados para hacerlo público si no toman medidas? Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. Sarah sintió una chispa de emoción. Este era el tipo de pensamiento innovador que necesitaban. Construyendo sobre la idea de James, Sarah propuso un plan audaz. Conducirían una encuesta anónima entre los empleados minoritarios, documentando instancias de discriminación y su impacto en la satisfacción y el rendimiento laboral. Compilarían estos datos en un informe completo, con recomendaciones para cambios de políticas e iniciativas de diversidad. Y aquí está el detalle final, dijo Sarah, con los ojos brillando de determinación. Solicitaremos una reunión con la Junta Ejecutiva para presentar nuestros hallazgos. Si se niegan o no toman medidas significativas, estaremos preparados para llevar nuestra historia hacia los medios y a las organizaciones de supervisión relevantes. La sala quedó en silencio mientras sus colegas absorbían la audacia del plan. Fue Amira quien habló primero. Es arriesgado, dijo lentamente, pero podría funcionar. Les estamos dando una oportunidad para hacer lo correcto, pero también estamos demostrando que estamos serios. Después de algunas discusiones y algunas modificaciones para abordar preocupaciones sobre el anonimato y las posibles represalias, el grupo acordó seguir adelante con el plan de Sarah. Se dividieron en equipos, cada uno responsable de diferentes aspectos de la estrategia. Al concluir la reunión, Sarah sintió una mezcla de emoción y aprensión. Habían dado un paso crucial, pero el verdadero desafío estaba por delante. Sabía que las próximas semanas pondrían a prueba su determinación y unidad como nunca antes. Mirando a sus colegas, Sarah vio la misma determinación reflejada en sus ojos. Ya no eran solo compañeros de trabajo, eran camaradas en una lucha por la justicia. Al salir del centro comunitario, Sarah comenzó a prepararse mentalmente para lo que sin duda sería la reunión más importante de su carrera. La montaña que enfrentaban era empinada, pero juntos estaban listos para escalar. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras se paraba ante el liderazgo de la empresa, con la carpeta de su presentación fuertemente agarrada en sus manos. La sala de juntas estaba en silencio, llena de una tensión casi palpable. Los ejecutivos se sentaban alrededor de la mesa de roble pulido, con expresiones de curiosidad y escepticismo. Sarah respiró hondo, sabiendo que la próxima hora podría cambiar el curso de su carrera y la vida de sus colegas. Mientras comenzaba su presentación, Sarah podía sentir la resistencia de algunos miembros de la junta. El CFO, un hombre de sus finales de 50, se recostó en su silla, con los brazos cruzados, una mirada de desdén ya formándose en su rostro. Hemos escuchado estas preocupaciones antes, interrumpió temprano. Nuestra empresa siempre se ha comprometido con la diversidad. No veo cuál es el problema. Pero Sarah estaba preparada para esto. Calmadamente sacó una serie de gráficos y tablas, meticulosamente compilados de su encuesta anónima. Con todo respeto, señor, los datos cuentan una historia diferente, dijo, con voz firme. Los guió a través de los números, la disparidad en las promociones, la frecuencia de las microagresiones reportadas, el impacto en la retención de empleados. Mientras hablaba, Sarah podía ver un cambio en las expresiones de algunos ejecutivos. La directora de RRHH se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido en preocupación. El COO, que inicialmente parecía desinteresado, ahora tomaba notas. Sarah luego pasó a las historias personales, cuidadosamente anonimizadas pero poderosamente contadas. Relató instancias de discriminación flagrante, de empleados talentosos que se fueron debido a un ambiente de trabajo hostil, de ideas innovadoras ignoradas por la raza o etnia del hablante. La sala se volvió incómodamente silenciosa,
mientras el peso de estas experiencias se asentaba sobre ellos. Sintiendo el cambio de humor, Sara pasó al caso de negocio para la diversidad y la inclusión. Citó investigaciones que muestran que las empresas con fuerzas laborales diversas superan a sus competidores en un 35% y tienen un 70% más de probabilidades de capturar nuevos mercados. Esto no se trata solo de hacer lo correcto, enfatizó Sara. Se trata del éxito futuro de nuestra empresa. Eruptó un debate acalorado entre los ejecutivos. El CFO argumentó que implementar nuevas políticas sería costoso y disruptivo. La directora de marketing contrarrestó, señalando el potencial para mejorar la imagen de la marca y las relaciones con los clientes. El CEO, que había permanecido en silencio hasta ahora, escuchaba atentamente, con una expresión inescrutable. A medida que la discusión se intensificaba, Sara se mantuvo firme, abordando cada preocupación con datos y argumentos bien razonados. Podía sentir el impulso creciendo, la marea de opinión lentamente volviéndose a su favor. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el CEO levantó la mano para pedir silencio. Miró directamente a Sara con una mirada penetrante. «Nos has dado mucho en qué pensar, señora Johnson», dijo. «No puedo negar la validez de tus datos ni el poder de estas historias». Hizo una pausa, y Sara contuvo la respiración. «Estoy autorizando la formación de un grupo de trabajo para abordar estos problemas. Quiero que lo lideres». Una ola de alivio lavó sobre Sara. No era todo lo que había esperado, pero era un comienzo. Una victoria crucial en lo que sabía sería una larga batalla. Al salir de la sala de juntas, Sara sintió una mezcla de agotamiento y euforia. Había abierto la puerta, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. La montaña no se había movido, pero habían dado el primer paso para escalarla. El nombramiento de Sara como líder del grupo de trabajo de diversidad fue recibido con una oleada de emoción y anticipación. Reunió a un equipo de individuos apasionados de varios departamentos, cada uno aportando perspectivas y experiencias únicas. Las primeras semanas fueron un torbellino de sesiones de lluvia de ideas, investigaciones y planificación. Sara sintió una oleada de esperanza al ver el genuino entusiasmo en los ojos de su equipo. Sin embargo, al comenzar a implementar sus primeras iniciativas, encontraron resistencia inesperada. Algunos empleados de larga data se quejaban de cambios innecesarios y de la corrección política llevada demasiado lejos. Sara escuchó susurros en la sala de descanso, cuestionando sus calificaciones y motivos. Incluso algunos gerentes que inicialmente apoyaron el grupo de trabajo comenzaron a resistirse cuando los cambios propuestos amenazaban con alterar sus rutinas establecidas. Sin desanimarse, Sara y su equipo continuaron adelante. Introdujeron capacitación obligatoria en diversidad e inclusión para todos los empleados, renovaron el proceso de contratación para eliminar el sesgo inconsciente y establecieron programas de mentoría para grupos subrepresentados. Cada cambio de política fue recibido con una mezcla de apoyo y oposición, creando una atmósfera tensa en la oficina. Un tema particularmente polémico surgió cuando el grupo de trabajo propuso un nuevo sistema para reportes anónimos de discriminación y acoso. Algunos jefes de departamento argumentaron que llevaría a acusaciones falsas y socavaría la confianza dentro de los equipos. Sara se encontró en debates acalorados, armada con datos y estudios de caso que mostraban la efectividad de tales sistemas en otras empresas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Sara comenzó a sentir el peso del lento ritmo del cambio. Sabía que los cambios culturales toman tiempo, pero la constante resistencia estaba pasando factura. Había noches en las que se cuestionaba si realmente estaba haciendo alguna diferencia. Entonces, llegó un momento crucial. El grupo de trabajo había redactado una política integral contra la discriminación, una que remodelaría fundamentalmente el enfoque de la empresa hacia la diversidad y la inclusión. Necesitaba la aprobación de la junta directiva para ser implementada. Sara pasó semanas preparándose para la presentación, sabiendo que esto podría ser un punto de inflexión. Llegó el día de la votación. Sara se paró ante la junta, con el corazón latiendo mientras exponía su caso.
presentó la política, destacando su potencial para no solo crear un lugar de trabajo más equitativo, sino también para mejorar el rendimiento y la reputación de la empresa. Mientras los miembros de la junta hacían preguntas y debatían entre ellos, Sara podía sentir la tensión en la sala. Cuando se contabilizó la votación final, Sara contuvo la respiración. Por un margen estrecho, la política fue aprobada. No fue una victoria abrumadora, pero fue suficiente. Al salir de la sala de juntas, Sara sintió una mezcla de alivio y determinación renovada. Este fue un hito significativo, pero sabía que el verdadero trabajo de implementación y cambio cultural aún estaba por delante. Esa noche, mientras Sara se sentaba en su oficina reflexionando sobre el viaje hasta ahora, se dio cuenta de cuánto habían avanzado y cuánto les quedaba por hacer. El grupo de trabajo había hecho progresos tangibles, pero cambiar corazones y mentes sería un proceso continuo. Al mirar las luces de la ciudad, Sara respiró hondo, lista para enfrentar los desafíos que se presentarán en su búsqueda por un lugar de trabajo verdaderamente inclusivo. Mientras Sara contemplaba las luces de la ciudad, poco sabía ella que sus esfuerzos estaban a punto de desencadenar una transformación mucho más allá de lo que había imaginado. Los próximos meses revelarían cuán profundas pueden crecer las raíces del cambio cuando se les da la oportunidad de florecer. Entrando a la oficina en una fresca mañana de lunes, Sara inmediatamente sintió un cambio en la atmósfera. La tensión habitual que una vez impregnó el aire parecía haberse disipado, reemplazada por un entorno más relajado y abierto. Colegas de diferentes departamentos conversaban fácilmente en la sala de descanso. Sus conversaciones ya no se detenían abruptamente cuando alguien de un origen diferente se acercaba. En las reuniones de equipo, Sara notó una diferencia marcada en cómo se recibían las ideas. Las contribuciones de empleados de todos los orígenes ahora recibían igual consideración, llevando a soluciones más innovadoras y una palpable sensación de energía colaborativa. El cambio no solo estaba en el ambiente, también se reflejaba en las métricas de desempeño de la empresa. Sin embargo, no todos abrazaron el nuevo statu quo con los brazos abiertos. Un pequeño pero vocal grupo de empleados, en su mayoría aquellos que habían beneficiado durante mucho tiempo del antiguo sistema, se quejaban de discriminación inversa y estándares disminuidos. Sara sabía que estas quejas eran infundadas, pero también reconocía la importancia de abordarlas de frente para prevenir que el resentimiento se acumulara. El impacto del trabajo del grupo de trabajo se hizo cada vez más evidente en las prácticas de contratación y promoción de la empresa. El departamento de RRHH reportó un aumento del 40% en las solicitudes de candidatos diversos, atraídos por la creciente reputación de la empresa como un lugar de trabajo inclusivo. Las promociones internas ahora reflejaban una distribución más equitativa a través de todos los demográficos, con individuos talentosos que anteriormente habían sido pasados por alto finalmente obteniendo su oportunidad para brillar. Quizás los cambios más alentadores fueron en las interacciones diarias entre colegas. Las microagresiones, una vez una ocurrencia común, habían disminuido significativamente. Cuando ocurrían incidentes, ahora se abordaban de manera rápida y efectiva, gracias al nuevo sistema de reportes y a los programas de capacitación integral. A medida que pasaban los meses, la empresa comenzó a ver beneficios tangibles de su renovado compromiso con la diversidad y la inclusión. Las puntuaciones de satisfacción de los empleados se dispararon y las tasas de rotación cayeron a un mínimo histórico. En las reuniones con clientes, las perspectivas diversas dentro de los equipos de proyecto llevaron a soluciones más creativas, impresionando a los clientes y asegurando nuevos contratos. El liderazgo de Sara durante esta transformación no pasó desapercibido. Una tarde, fue llamada a la oficina del CEO. Con una mezcla de orgullo y humildad, él le informó que estaba siendo nominada para un puesto de liderazgo senior dentro de la empresa. El rol le permitiría continuar su trabajo de defensa a una escala mayor, moldeando políticas y culturas a nivel empresarial. Mientras consideraba la oferta, Sara reflexionó sobre cuánto habían avanzado y el trabajo que aún quedaba por hacer. Sabía que aceptar este puesto vendría con nuevos desafíos,
pero también presentaba una oportunidad para efectuar cambios a un nivel aún más alto. Con una respiración profunda y una sonrisa determinada, Sara aceptó el rol, comprometiéndose a seguir impulsando el progreso y la igualdad dentro de la empresa y más allá. La noticia de la promoción de Sara y la transformación de la empresa comenzó a difundirse más allá de las paredes de su oficina. Otras empresas en la industria comenzaron a notar, contactándola para aprender de su éxito. Sara se encontró invitada a hablar en conferencias y simposios, compartiendo sus experiencias y estrategias para crear lugares de trabajo verdaderamente inclusivos. Mientras se paraba en escenarios de todo el país, Sara se dio cuenta de que su viaje se había convertido en más que una victoria personal. Se había convertido en un faro de esperanza y un mapa para el cambio en los lugares de trabajo en todas partes. El viaje de Sara, de víctima silenciosa a defensora poderosa del cambio, había sido transformador, no solo para ella, sino para toda la empresa. Mientras se paraba en el podio, dirigiéndose a una multitud de oyentes entusiastas en una conferencia nacional sobre igualdad en el lugar de trabajo, se dio cuenta de cuánto había avanzado. Sin embargo, Sara sabía que la lucha contra la discriminación estaba lejos de terminar. Los cambios en su empresa fueron significativos, pero requerían una vigilancia y refuerzo constantes. Cada día traía nuevos desafíos, recordatorios de que el trabajo de crear espacios verdaderamente inclusivos nunca termina realmente. La historia de Sara se había convertido en un faro de esperanza para muchos, pero ella era muy consciente de que innumerables otros aún enfrentaban luchas similares en silencio. Al concluir su discurso, Sara miró al mar de rostros frente a ella. El poder para cambiar nuestros lugares de trabajo, nuestras comunidades y nuestro mundo está dentro de cada uno de nosotros, dijo, con voz firme y decidida. Comienza con una voz que se levanta, una persona que se niega a aceptar la injusticia. Les desafío a todos a hacer esa voz en sus propios entornos. Levántense, hablen y nunca subestimen el impacto que pueden tener. Juntos, podemos crear lugares de trabajo donde todos se sientan valorados, respetados y empoderados para alcanzar su máximo potencial.